al doctor Solís y algunos egresados que hicieron parte de este proceso y están por acá. Muchas gracias. Les estaba diciendo que el doctor Rubén también hizo el proceso. El doctor Rubén también es tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas de la Fundación Universitaria del Área Andina y siguió su proceso como radiólogo. Entonces, él va a estar dándonos apoyo en cualquier imagen, en cualquier concepto que de pronto haya un vacío o que alguien tenga alguna duda. Vamos a empezar entonces. Ustedes saben que la tomografía de cráneo, muchachos, es un examen muy solicitado en el servicio de urgencias. A veces incluso se abusa de él sin tener indicaciones. Pero el sistema de salud a veces nos obliga también, porque tenemos un sistema de salud demandante, a cubrirnos y a blindarnos por varias partes y a veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Entrando en materia, entonces recuerden que la tomografía, como todo tiene su historia, eso salió por allá en 1972 cuando un señor Gottfried Hounsfield fue el que implementó la cuestión del primer tomógrafo, ¿sí? Pero así como en esa película que nosotros vemos de Volver al Futuro, que a algunos les tocó, a algunos han visto imágenes, esas máquinas eran grandísimas y solamente sacaban una sola imagen. Entonces, antes de entrar, ustedes van a ver que durante la charla van a ver unas iniciales que es TC, que es tomografía de cráneo. Eso no les va a cambiar el diagnóstico en cuanto al nombre, pero así como, por ejemplo, el doctor Rabagli les ha hablado varias veces de que hablamos de paredes del corazón y no de caras, aquí no vamos a volver a hablar de tomografía axial computarizada, puesto que los equipos se han modernizado y esos equipos no solamente sacan un solo corte axial, sino que sacan varios cortes. Entonces, hablamos de tomografía computarizada de la parte que ustedes van a estudiar. En este caso sería TC de cráneo. Así lo van a ver y así nos vamos a empezar a identificar con la terminología médica. De la misma manera, recuerden que las densidades y las terminologías de acuerdo a los hallazgos en las diferentes imágenes son diferentes. En radiología hablamos de radiopaco y radiolúcido, aquí en tomografía vamos a hablar de hiperdenso e hipodenso, entonces vamos a relacionarnos con esa terminología de igual manera. A nosotros nos encanta empezar muchas veces con casos clínicos y ustedes han visto que en radiología en la parte final dice correlacionar con la clínica, porque muchas veces nosotros no aportamos toda la información para la lectura que tienen que hacer los radiólogos. Ellos están a ciegas detrás de un computador, detrás de ciertos sistemas para aportar diagnósticos. Entonces, siempre, así como lo hablamos en la charla que presentó Peña, el estudiante sobre radiografía de tórax, hablábamos de que siempre tratar de brindar información. Entonces, aquí vamos a empezar con un paciente masculino de 67 años con antecedente de obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. Ingresa al servicio de urgencias por un episodio sincopal, además de cefalea intensa de predominio izquierdo. Entonces, miren que vamos dando varios datos como antecedentes, la edad y dónde tiene la cefalea. Al examen físico, el paciente lo encuentra usted somnoliento con un Glasgow de 13, no focalizado, pero tiene edema de tejidos blandos en hemicráneo derecho. Con el antecedente de la diabetes, usted le encuentra una glucometría en high. Y este mismo caso clínico tiene un mensaje y es que yo siempre a todos los muchachos les digo, si lo único que usted va a aprender conmigo o con cualquiera de los docentes, que sea que todo paciente con alteración neurológica, muchachos, lo primero que usted haga sea tomar una glucometría. No vaya a ser que usted vaya a trombolizar a un paciente con una hipoglicemia o con una hiperglicemia o un paciente en posictal, pero siempre tome su glucometría para que no se nos vaya a escapar ese tipo de pacientes. Y dentro de todo esto, porque usted piensa dentro de su algoritmo diagnóstico que ese paciente puede tener un trauma, puede tener una ACV, puede tener una isquemia, una hemorragia. No sabemos porque solamente nos están dando cierta cantidad de información. Entonces, ordenamos una tomografía de cráneo. Y así como en su momento nos enfrentamos a una lectura de radiografía,
o un electrocardiograma, muchas veces empezamos a tener dudas. ¿Por dónde es que voy a empezar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y será que siempre voy a ver esa imagen que yo voy a identificar? Entonces, ese es el tag de cráneo de ese paciente. Entonces, nosotros podríamos decir que tenemos aquí un claro ejemplo de una tomografía de cráneo normal, con un parénquima cerebral sin alteraciones en la densidad. No se evidencian colecciones hemáticas, intra o extraaxiales, un sistema ventricular normal, un volumen conservado en su situación, no hay desplazamiento en la línea media. Eh, Ese podría ser la lectura. Pero es una tomografía normal para muchos de los que están al otro lado. Algunos pueden haber detectado en este momento alguna alteración o algo que les parece que no está normal en esa tomografía. Entonces, la idea es que esta imagen al final la retroalimentemos y nosotros sepamos de qué estamos hablando y al final qué fue definitivamente lo que le pasó al paciente. Así como el electrocardiograma, la tomografía se obtiene eh, a raíz de que tenemos un aparato que alrededor tiene unos fotodetectores, unas laminitas, y este es un tubo de rayos X. Este tubo de rayos X va dando la vuelta alrededor y vamos obteniendo unas imágenes que se transmiten en un computador. Aquí es importante hablar de esos fotodetectores para que tengamos en cuenta esos datos, que es que hay tomógrafos que ustedes van a encontrar que hacen 32, 64, 128 cortes, incluso en este momento hay algunos tomógrafos que hacen 256 cortes. ¿Esto en qué influye? Básicamente en el grosor del corte. Los cortes son mucho más finos. Entonces puede que en esos cortes más finos no se nos van a escapar cositas donde puede estar la lesión. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y se pueden hacer aparte de esas cortes axiales o esas imágenes, se pueden hacer reconstrucciones que a veces las solicitamos y a veces los radiólogos las necesitan en pro de complementar el estudio que nosotros necesitamos, ¿sí? Y la historia del tomógrafo, no sé si de pronto muchos se relacionan con esa banda de hace muchos años, los Beatles o Beatles, bueno, como el que sepa mejor inglés, pero quería decirle, mire, eso era un grupo musical, pero resulta que ellos incursionaron y empezaron a implementar y a dar dinero para la investigación. Entonces, empezaron a invertir dinero en una empresa que se llama EMI, como en su momento Samsung, como Nokia, y empezaron a implementar dinero. Y así fue que aportaron para empezar a trabajar sobre esta tomografía. Esa tomografía que ustedes ven aquí fue la primera tomografía que se obtuvo en el tiempo. ¿Sí? Esa primera tomografía fue en octubre de 1971 con una lesión en región frontal hipodensa que en su momento dieron el diagnóstico de un tumor. En ese momento eso fue así. Ustedes ven aquí una imagen totalmente pixelada, llena de cuadritos, como cuando tomábamos las cámaras con los Sony Ericsson o celulares antiguos. Eso ha cambiado y de la misma manera eso nos da mucha más certeza para hacer un diagnóstico. ¿Sí? Es importante establecer que para las tomografías y las imágenes tenemos unos planos como en algún momento los vimos en anatomía. Entonces, mire que vamos a revisar este plano, que es un plano axial, es como cortar en tajadas desde la base hacia la convexidad que tenemos o viceversa, pero esos son los cortes que nosotros vamos a tener y ahorita vamos a hacer el ejercicio con esto. El plano sagital es cuando cortamos de derecha a izquierda y vamos a ver estas imágenes. Y coronal es adelante hacia atrás y estos son los cortes o las imágenes que nosotros vamos a observar. De la misma manera, vamos a encontrar que nosotros aquí vamos a hablar de densidades. Yo les decía que íbamos a hablar de hipodenso y que íbamos a hablar de hiperdenso, pero aquí en la mitad hay una zona también que es isodensa, que es muy difícil diferenciar a veces en las imágenes tomográficas. Mire que ustedes ven acá en lo hipodenso una parte negativa y en el hiperdenso un numerito que es positivo con un número más. Y al lado derecho de ustedes
hay unos circulitos que están señalando ciertas partes en la tomografía. Por ejemplo, aquí el hueso tiene entre 100 y 600 UH. El UH son las unidades Hounsfield, ¿sí? Relacionadas con quien inventó la tomografía. Eso nos puede dar a nosotros una certeza de qué es lo que estamos viendo en la tomografía. Es decir, cuando usted se encuentra una lesión intraparenquimatosa, por si dar el ejemplo, en el sistema o los radiólogos pueden colocar estos circulitos y diferenciar si es líquido cefalorraquídeo, si es sustancia gris, si es sustancia blanca, ¿sí? Y poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Entonces, así como en radiología se hablaban de radio opaco y radio lúcido y les ponían en su momento a ustedes unas imágenes que hablaban de qué podría dar el color, aquí no es la excepción y hablamos de esas unidades. Vuelvo y les digo donde se puede hacer la diferencia. Ayer estaba de turno y me encontré este paciente por allá en la unidad y lo que hice fue hacer el ejercicio para traerle las imágenes acá respecto a las unidades. Entonces, por ejemplo, mire que antes de entrar en materia, esto es una imagen tomográfica donde vemos hueso, ¿sí? Y miren los numeritos como van variando de acuerdo a ciertas partes donde yo las ubiqué. Entonces, mire, por ejemplo, esta parte, ahorita nos vamos a ubicar anatómicamente con algunos ejercicios a partir de la teoría, donde hablamos de esas densidades. Miren esto negrito acá, pero ya cuando ustedes terminen la charla, ustedes no van a hablar ni de blanquito ni de negro, sino que vamos a hablar de hiperdenso, hipodenso, vamos a hablar de unidades Hadfield, vamos a hablar de muchas más estructuras anatómicas, porque así como en el electrocardiograma es importante saber las ondas, en la tomografía igual. Hay una cosa en tomografía que se habla de ventanas, ¿sí? Esas ventanas, muchachos, es importante, ¿sí? Para modificar los parámetros de visualización, para realzar, para ver mejor un grupo de estructuras, que es lo que yo quiero ver. Por ejemplo, aquí como estamos hablando de cráneo, yo no voy a colocar una ventana de pulmón o una ventana de abdomen porque yo estoy viendo en este momento y quiero estudiar es cráneo. Entonces, mire que hay unas ventanas, vemos en la imagen A, una ventana de cerebro. Entonces, miremos cómo se ve el parénquima, ¿sí? Pero miren que en la ventana B, ¿sí? Ese parénquima desaparece y me aparece, me suprime, digámoslo así, esa parte de parénquima y me deja una parte ósea, ¿sí? Donde se ven las celdillas mastoideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo lo que quiero ver es hueso. En la C, quiero ver tejidos blandos, porque es que yo solamente en la tomografía no veo hueso y parénquima. Yo también puedo ver aire, puedo ver hueso y veo tejidos blandos. Y esta ventana que es muy importante cuando tenemos los pacientes con patologías o enfermedades cerebrovasculares asociadas que queremos estudiar definitivamente si tenemos un evento cerebrovascular de origen isquémico. Ustedes saben que el gol estándar es una tomografía simple. Y ahora estamos hablando de que podemos tomar un angioTAC, en algunas partes, depende del tiempo de ventana que tenga el paciente, tomamos una resonancia y queremos ver otra cosa, pero no es el motivo de la charla. Lo importante que quiero resaltar aquí es que esas ventanas tomográficas me permite es realzar o ver estructuras de acuerdo a lo que yo quiera ver. ¿Listo? Miren acá que nosotros vemos diferentes tipos de ventana. Entonces, mire que esta es una ventana de cerebro. Mire que aquí está el nombrecito, porque aquí lo que yo quiero ver es parénquima. Vuelvo y les digo, en este momento donde estamos, puede que a mí me parezca solamente anormal, esto hiperdenso que está por fuera. Esto blanco, así brillante, es hueso, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que yo quiero ver, mire, yo tengo acá una ventana de hueso y aquí tengo una disrupción, una pérdida de la continuidad, como dicen los ortopedistas, en esta parte ósea. O sea que yo puedo estar hablando de fracturas. Pero hay que tener en cuenta que también tengo suturas a nivel craneal y tengo que diferenciarlas. Vamos a ver más adelante cómo puedo diferenciar una sutura de de una fractura. ¿Listo? Miren que en esta parte de adentro del parénquima hay algo blanquito, pero vuelvo y les digo, nosotros no vamos a hablar de más blanquito. Aquí estamos viendo una fractura de hueso frontal,
¿sí? Que la vemos en esta parte, con un hematoma también en región frontal, ¿listo? Pero esto lo estoy viendo en ventana de hueso. Cuando yo pongo la ventana del cerebro, yo ya veo que tiene sangre en la parte de adentro, ¿listo? Entonces, cuando esa sangrecita se mete en las circunvoluciones, vamos dándole nombre y vamos dándole forma a esto, hablamos de hemorragia subaracnoidea. Pero, ahorita que hablemos de esa hemorragia subaracnoidea, vamos a aprender a diferenciarla en los diferentes escenarios y vamos a eh, untarnos un poquito también de la clínica. ¿Cómo se interpreta un TAC de cráneo con base en las ventanas? Como en el electrocardiograma y mnemotecnias, la idea es que en tomografía también tengamos un orden sistemático, ordenado, bien meticuloso para que no se escape ningún tipo de estructura anatómica que yo le pueda quitar importancia. Y al yo quitarle importancia, porque para mí no me parece importante y porque no tengo un orden sistemático, se me pueden escapar algún tipo de diagnósticos. Tenemos que orientarnos. Recuerden que ahí, así como están ustedes en su computador, se tienen que orientar. Miren que la imagen se invierte porque la tomografía se está tomando de otra manera. Al lado derecho suyo, en la parte izquierda de la imagen, ¿sí? Al lado izquierdo suyo en la parte derecha y hablamos de anterior y hablamos de posterior. Entonces, ojo con eso, porque cuando ustedes van a darle una información al internista, al neurocirujano o al neurólogo respecto a lo que usted observó en su servicio de urgencias, pues entonces tiene que buscar una orientación para de la misma manera, quien esté al otro lado del teléfono pueda saber usted de qué está hablando. El primer paso para nosotros empezar a hablar y hacer una lectura adecuada, hablamos de que tenemos que mirar el parénquima cerebral. Nosotros comenzamos desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ustedes verán el orden que quiera, pero lo más importante es que no se escape absolutamente nada. De acuerdo a los cortes que tenga el tomógrafo, como les dije al principio, esto es lo que nosotros vamos a ver. En las imágenes se va haciendo y se van viendo los cortes de diferentes estructuras desde la base del cráneo hasta la convexidad que tenemos en la cabecita, o lo puede hacer diferente. Y así lo vemos nosotros. No lo vamos a ver así tan rápido, sino que tiene que verse lentamente y así, y teniendo un orden para que no se nos va a escapar nada. Entonces, primer paso, evaluamos el parénquima. Les voy a dar una mnemotecnia, van a encontrar muchas en la literatura, pero esto es solamente algo que a mí me sirvió mucho para orientarme y no se me escaparan diferentes cosas en la lectura del TAC, no simplemente ver una lesión de eso. ¿Listo? En el segundo paso, lo que debería usted hacer es revisar el espacio subaracnoideo y los ventrículos. Revise las cisternas basales y los surcos. Esto puede estar un poco denso, pero ahorita que veamos las imágenes lo vamos a comparar con lo que nosotros hemos revisado aquí. Determine si esas cisternas son visibles, si los surcos son adecuados de acuerdo a la edad del paciente. No es un mismo un TAC cerebral de un niño a una persona de 90 años. Cambia totalmente y el diagnóstico puede variar. Evalúe los ventrículos, si están grandes, si están pequeños, si tienen sangre, si están desplazados, si están siendo colapsados. Mire si hay sangre en el espacio subaracnoideo. Recuerde que de acuerdo, y por eso les decía ahorita que tenemos que orientarnos por gravedad y por cómo acomodamos los pacientes, las hemorragias se acumulan hacia la parte de abajo, hacia la parte de los ventrículos y puede que sean a veces difícil de observarlas. ¿Listo? Entonces, por eso hay que observar esas cisternas, esos ventrículos. ¿Qué estamos haciendo en el segundo paso? Revisamos el espacio subaracnoideo y los ventrículos. Posteriormente, mire los vasos y determine si hay una arteria cerebral media hiperdensa, hiperdensidad de la punta basilar, para mirar si su paciente tiene una CB de región anterior y si tiene una hiperdensidad de la punta basilar, podemos estar hablando de una ACV de fosa posterior. Y ojo con ese ACV de fosa posterior, muchachos, porque a veces es olvidado, porque a veces los pacientes llegan con vértigo y asumimos que el paciente tiene un vértigo de origen periférico
Y para de contar. El enfoque del paciente con ACV de fosa posterior es diferente, hay que hacer pruebas y puede estar comprometido el cerebelo. En este caso, la tomografía, nosotros vimos hasta dónde iba o trazábamos esa línea donde, de manera imaginaria para estudiar base de cráneo, pero la tomografía no es la más sensible para estudiar el ACV de fosa posterior. Para estudiar el ACV de fosa posterior tenemos que hacer una resonancia, aparte de la clínica que tiene el paciente y nos la presenta. Entonces, por eso yo siempre les insisto tanto en los diagnósticos diferenciales, no quedarme con una sola cosa. Entonces, mire que aquí ya paré la hipertensión basilar y la podemos pasar por alto porque yo solamente le damos énfasis en que la arteria cerebral media está tapada, está obstruida y eso me da los síntomas, la hemiparesia, la disartria y la desviación de la vía. Recuerden que cada lesión arterial tiene una sintomatología diferente. En el paso 3 hay que evaluar la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahorita vamos a hacer la diferencia de, bueno, y eso definitivamente, ¿cuál es la sustancia gris? ¿Cuál es la sustancia blanca? Porque siempre hablamos de eso y a mí me cuesta trabajo diferenciar cuál es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces ahorita hacemos esa aclaración. Pero cuando se pierde esa diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca, como el el resultado, lo que yo quiero con la charla es cosas grandes que ustedes identifiquen, hablando de un edema cerebral, o podemos estar hablando de signos tempranos de evento cerebrovascular. Vuelvo y les digo, yo me puedo anticipar a lo que está teniendo el paciente. Obviamente, la clínica prima sobre cualquier cosa. La sustancia gris debe diferenciarse de la sustancia blanca, como les dije, y ojo con esto. Ahorita lo vamos a ver. Revisen el ribete insular, la corteza insular y los ganglios basales. Entonces me toca devolverme un poquito anatómicamente para yo poderme ubicar, porque yo puedo encontrar signos tempranos, incluso en la isquemia de la arteria cerebral media, y esos son signos tempranos. El cuarto paso es buscar sangre. ¿Dónde? Pues ahora vamos a ver diferentes maneras de hacer el diagnóstico, que es como el hematoma subdural, el epidural, pero cuando yo escucho esos nombres, entonces los vamos a ver en imágenes para que sea mucho más fácil para la cabecita de nosotros almacenar esa información y cómo es que la vamos a interpretar y apenas yo vea esa imagen, inmediatamente reconocerla. Yo le dije, no solamente voy a ver parénquima y solamente voy a ver hueso. Yo veo tejidos blandos y dentro de esos tejidos blandos yo alcanzo a ver nervio óptico, observo algunos músculos oculares, veo humor vítreo cristalino, senos paranasales. En los senos paranasales usted puede encontrar hemoceno, puede encontrar sinusitis según las características del paciente o lesiones en el paladar blando o en faringe. Depende de si usted tiene paciente de pronto con un politraumatismo o demás. Y en el sexto, ¿sí? Detalle las estructuras óseas en busca de mucho tipo de lesiones en sacabocado, lesiones líticas, fracturas, lesiones metastásicas. Eso hay que buscarlo, ¿sí? No solamente quedarme. Entonces, mire que ya tenemos 6 pasos. Pero como yo les dije, que en el servicio de urgencias tengo que ser mucho más dinámico y mirar a ver qué es lo que yo voy a estudiar para que no se me escape absolutamente nada. Entonces acá les traigo una mnemotecnia que es muy conocida, que es Blood Can Be Very Bad. Con las iniciales, entonces vamos a estudiar lo mismo, mire, lo mismo que vimos ahí, el primer paso, entonces busco sangre, busco cómo están las cisternas, busco cerebro, si hay diferenciación entre la sustancia gris, entre la sustancia blanca, miro los ventrículos y busco huesos. Blood can be very bad. ¿Sí? Esa es la mnemotecnia que vamos a revisar nosotros a lo largo de la charla para tener en cuenta el orden sistemático y no se me escape absolutamente nada. Entonces, en cuanto a la sangre, ¿qué voy a mirar yo la sangre?
Cosas grandes, muchachos, que necesito que ustedes identifiquen en una tomografía. ¿Qué es? Un hematoma epidural. Lo diferencien de un hematoma subdural. ¿Qué es una hemorragia subaracnoidea? ¿Qué es una hemorragia intraventricular y qué es una hemorragia intraparenquimatosa? Son términos que ustedes como estudiantes de medicina, ya sea que estén en quinto, sexto, en décimo, eh, van a aprender a manejar. Y no solamente manejar, sino hacer el diagnóstico. Usted llama al neurocirujano. Tengo un paciente de 56 años que sufrió un trauma craneoencefálico en motocicleta, el mecanismo del trauma, trauma de energía, moto versus tal cosa. Y doctor, yo le veo en la tomografía un hematoma epidural con desplazamiento de la línea media del lado izquierdo, del lado derecho, en región frontal. Anatómicamente él se ubica. ¿Sí? No necesitan ustedes hacer medidas, con el tiempo lo podrán hacer si quieren y les gusta este cuento, pero lo importante es que usted reconozca en ese momento lo que tiene el paciente. Entonces, miren, estas imágenes son características de esos abuelitos que se van para el parque, esos abuelitos que salen a montar cicla, que se van al parque a tomar cafecito, a hacer la lotería y se cayeron. Entonces resulta que esos abuelitos, como nosotros los cuidamos tanto, yo no les gusta decir que se cayeron, porque ya sabemos que con un antecedente de una caída les puede pasar algo en la calle, entonces los abuelitos no los volvemos a dejar a salir solos. Eso es lo que pasa a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros somos chiquitos y ancianos, volvemos a lo mismo. ¿Listo? Resulta que el abuelito que salió siempre hacer su lotería, su chance, al mes o a los 2 meses, empezó con cambios de comportamiento, un paciente sin ningún antecedente patológico, un paciente totalmente funcional y empezó a comportarse mal en la casa. Y comportarse mal es hacerse popó en la sala, ya no se levantaba a las 5 de la mañana a hacer el cafecito, a barrer la calle, ya no es el mismo abuelito que nosotros conocíamos. Entonces decimos, ah, no, eso ya empezó el abuelito con demencia, ¿sí? En el caso de ustedes, como ustedes saben, por clínica, sus abuelitos se pueden haber caído, no haber dicho nada, y empiezan con esos síntomas. Usted lo lleva al servicio de urgencia, se lo llevan al servicio de urgencia, usted decide tomarle una tomografía. Entonces, mire que aquí encontramos una lesión hiperdensa que resalta o que hace la diferencia con el resto de parénquima. Entonces hablamos de un hematoma subdural, ¿sí? Ahorita vemos cómo identifico yo un subdural, pero mire que aquí el subdural tiene una imagen cóncava. En en la imagen de la mitad vemos un hematoma subdural con una región isodensa. O sea, me cuesta trabajo diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Listo? Mauro, Las, sí, Mauro, sí, perdón. dímelo, Ahí es dímelo. importante en el hematoma, en el subdural isodenso, que es de un mes. Sí, Cuando hablamos de isodenso, iso significa igual, ¿cierto? Igual a ambos lados. Entonces, lo que quiere decir es que la densidad que tiene el hematoma es similar a la de la sustancia gris, porque la eh, sustancia blanca es la más hipodensa, o sea, la que está en el centro. Entonces, siempre es importante que verifiquen. Creo que es el hematoma más difícil de diagnosticar definitivo. por la densidad que tiene. Y Eh, en el hematoma hiperdenso, ahorita de pronto ahorita pues como dijo Mauricio, voy a ampliar un poquito unas cositas, pero tengan en cuenta que las unidades Hounsfield de la sangre están por encima de 40 a 60 UH y ahorita más o menos hacemos una práctica, yo les muestro algo, si ustedes me lo permiten ahorita, cómo lo vamos a medir. claro que sí, Rubencho. Rubencho, cuando vaya a intervenir, como yo no puedo ver si alguien me levanta la mano, de una habla, porque no los alcanzo a ver. Listo, y así para cualquiera, muchachos, porque yo no os puedo ver en este momento quién Hágale, no, levanta la mano. tranquilo, hágale, hágale. Entonces, como decía el doctor Rubén, Vamos súper y bien. haciéndola acá, entonces mire que la sustancia eh, que es más hiperdensa, más clarita, ¿sí? Esa zona que está por fuera es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Que esta es, la otra es la sustancia blanca.
Listo, ¿qué tenemos ahí? Nicolás levantó la mano, Nicolás Giraldo. Nico, hágale porque no puedo verle las manitos. Hágale, Nico, contame. Nicolás, Nicolás. No, hacerle que No, hundió el dedo ahí, fue a comer. Entonces resulta que mire que vamos viendo que esto es agudo, esto fue al mes, ¿sí? Al mes le cuesta uno trabajo, como decía el doctor Rubén, hacer el diagnóstico. Ellos tendrán sus técnicas de pronto para diferenciar, o según la clínica, habrá que solicitar otro examen, una resonancia, pero mire que no, es lo que ¿sabes inicia. qué funciona mucho ahí? Como nosotros, yo acostumbro a mirar siempre la tomografía de cráneo, la miro en los tres planos. Eso me ayuda bastante. Ver, Entonces, porque uno a veces en el corte coronal puede diferenciar algunas cosas o algunos detalles que a veces en el corte axial no son tan fáciles de diferenciar. Por eso, perfecto, eh, el primer mensaje para que lo vayan teniendo en cuenta, no miremos la tomografía en un solo corte, o sea, en el axial, sino que miremoslo tanto en el corte axial como en la reconstrucción coronal y en la sagital. perfecto, Loncho. A los 2 meses, este paciente muy fácilmente, si nosotros no tenemos la sospecha, lo despachamos para la casa. Dijimos, no, tranquilo, que es que ese paciente va a mejorar, eso ya es demencia, búsquele cita con psiquiatría, con psicología o neurología. Y a los 2 meses traen el paciente y ya tenemos esta imagen. Es una zona hipodensa, donde ya se ve demarcado, es una sangre ya coagulada, entonces adopta esta característica y es un hematoma subdural. ¿Listo? Para diferenciar ahorita vamos a hacer vamos a tener imágenes para que se nos queden y el doctor Rubén, como dijo al final, como él tiene acceso a las imágenes y al sistema, puede traer algunos casos. ¿Listo? Entonces, mire, hiperdenso, isodenso, yo no diferencio, ¿sí? Y hipodenso, que es la parte más oscura. Miren acá lo diferente de la imagen. Yo les hablaba de que la otra era cóncava y que esta era convexa. Vuelvo y les digo, ahorita les voy a dejar una imagen donde es más fácil diferenciar. Esto es un hematoma epidural. Si ustedes vieron acá, este hematoma epidural es hiperdenso y miren que tiene una diferencia grande que es que este hematoma epidural respeta suturas cuando él puede delimitar ese tipo de hematomas. En cambio, el hematoma subdural, mire que él no respeta absolutamente nada. Entonces, fronto, tempro y se alcanza a ir hasta la región parietal. Él no respeta suturas, él no respeta absolutamente nada y es cóncavo. El hematoma epidural es convexo. ¿Listo? Y respeta suturas. Este tipo de lesiones son muy comunes en los traumas cranioencefálicos, en los pacientes que terminan con fracturas y es por ruptura de la arteria meningia, no de la arteria cerebral. Ojo con eso, de arteria meningia y se rompen y causan este tipo de lesiones. Mire cómo podemos diferenciar las diferentes formas. Aquí hay un baloncito de fútbol americano, ¿sí? Que es convexo y es donde empezamos con ese efecto de masa, desplazamiento de la línea media. Y miren que en esta imagen tomográfica los ventrículos están colapsados y la línea media se va hacia el otro lado. Miren esta imagen también del hematoma epidural. Miren esta otra imagen, gran hematoma epidural. Muy posiblemente cuando nosotros utilicemos una ventana ósea podamos observar algún tipo de lesión o fractura en este tipo de imagen, ¿sí? Y miren que vemos abajo una ventana ósea y vemos una pérdida de continuidad donde tenemos una fractura. Se rompe la arteria meningia y ahí es donde viene este tipo de lesiones como hematoma subdural. Hay veces, muchachos, que para hacer el diagnóstico de la diferencia de este tipo de lesiones, cuando llegan al servicio de urgencias lo relacionan y dicen, no, es que está asociado a cifras tensionales elevadas, que es una emergencia hipertensiva, pero ese tipo de lesiones, muchachos, es muy común en traumas. ¿Listo? En traumas. No se descarta pues que esté asociado a hipertensión, pero las lesiones de hipertensión se ubican en otro lugar con otras características y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Listo? ¿Quién se arriesga aquí, muchachos? ¿Qué diagnóstico con lo que hemos visto?
tenemos aquí. Que no sea Rubén, que no sea Solís, que está por ahí, que no sea Nicolás. ¿Quién se arriesga, muchachos? Hay premio, hay premio. ¿Quedaron dormidos? ¿Quién se arriesga, muchachos? Es la única manera de aprender estas imágenes. Vení, repetime la pregunta, porfa, es que estaba por acá haciendo una cosa. Listo, listo. La pregunta es, con esta imagen que tenemos, ¿qué diagnóstico podemos tener acá imagenológicamente? ¿Qué tipo de lesión? Ya entre si es un subdural o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en este momento llevamos dos tipos de imágenes, que es el epidural, que el epidural es convexo, ¿sí? Entonces aquí la asociamos con un balón de fútbol americano y vemos que el subdural es cóncavo, ¿listo? Ahorita, al principio, yo les hablaba de que la hemorragia subaracnoidea se metía en las circunvoluciones, pero es como algo a grosso modo que en ese momento lo nombré por las imágenes del principio. Pero vamos a relacionarnos con ese tipo de lesiones. ¿Listo? Pero miren que acá es cóncavo, una lunita. Cuando es cóncavo y esa imagen se relaciona como de esa forma de semiluna, es un hematoma subdural. Pero es que yo no me relaciono ni con luna ni con balón de fútbol americano. Perfecto. Entonces vamos a relacionarnos con otra, ya se la tengo. Mire que aquí vemos una imagen hipodensa y una imagen hiperdensa. Lo que hicimos a los meses un hematoma subdural, mire que tiene forma de media luna, por eso recibe el nombre de subdural, pero tiene hiperdensa y tiene hipodensa. Entonces, esto en neurología se conoce como un hematoma, no el hematoma coagulado, la sangre coagulada, el hematoma resangró. Ese hematoma resangró. Eso, en el diagnóstico que nosotros haríamos en este momento es un hematoma subdural crónico reagudizado o un hematoma subdural crónico que resangró. Lo importante, Mauricio, dime, ahí también te hago una acotación. Puede ser que resangre, pero también hay que tener en cuenta que la hemoglobina tiene un tiempo de degradación. Entonces, esa degradación de la hemoglobina también condiciona a veces esos cambios de densidad que se están viendo en ese tipo de colecciones. Entonces, puede ser o que resangre, para tú poder estar seguro que resangró, debes de tener una imagen previa donde no haya ese sangrado, porque puede ser que basado también en el tema de la degradación de la hemoglobina, puede que esas densidades todavía permanezcan allí y una vez se lo interpreta como un hematoma, en este caso un subdural de evolución subaguda. perfecto. Por eso es que los radiólogos siempre solicitan estudios previos, ¿no? Y eso les sirve mucho a ellos para guiarse. Y no solamente a los radiólogos, sino a nosotros también. Al lado derecho de ustedes, muchachos, tienen la misma imagen. Mire que es una imagen que abarca bastante espacio y no me está respetando ningún tipo de sutura. Mire que viene desde la región frontal hasta la región occipital, pero el hallazgo es el mismo. ¿Listo? Entonces ya vimos y el doctor Rubén nos hizo una aclaración. En esta imagen regularmente vemos un hematoma que resangró, pero debemos corroborar con imágenes anteriores si esta imagen no estaba acá o qué fue lo que pasó. Pero a grande modo, lo que vemos aquí es un hematoma subdural crónico recaudizado. ¿Listo? Que es lo más probable que pueda haber pasado con este tipo de pacientes. O la otra posibilidad como diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta los empiemas, que pueden aparecer también en ese espacio, sin embargo, son más frecuentes en pacientes que han tenido intervención quirúrgica. Perfecto. Miren
que yo no me relacionaba con la lunita. Bueno, aquí tenemos un banano, tenemos un limón. Mire la forma de este limoncito y lo relacionamos con el hematoma epidural. Y cóncavo lo relacionamos subdural con el banano. ¿Listo? Que yo no me relaciono, entonces me voy a relacionar que el hematoma subdural tiene la S de semiluna. Por eso les decía, es una semiluna, es un hematoma subdural y la S de semiluna. Y el hematoma epidural con la barriguita de la embarazada, la E de embarazada, para así poderlo eh, memorizar o así poderlo codificar. ¿Listo? Entonces mire que tenemos para todos los gustos. Tenemos limón, banano, semiluna, tenemos embarazada, tenemos balón de fútbol americano. Entonces tenemos diferentes imágenes como a usted le quede fácil. S de semiluna parece una de las más que se pueden asociar metacognitivamente y epidural, la embarazadita. Venimos con esta imagen, ¿sí? Yo siempre le digo a los muchachos, mire, cuando uno ve este tipo de imágenes y ven esas cisternas, eso ya hace el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Para memorizar, para que conozcan, para que ustedes se relacionen con ese tipo de lesiones. Lo más importante de reconocer, muchachos, este tipo de estructuras, miren que todas las cisternas pintan y yo, por lo menos, siempre les digo, muchachos, mire, esto cuando uno está viendo neuroanatomía y yo veo esta imagen así, yo la relaciono con el polígono de Willis, como si se pintara el polígono de Willis, como si lo estuvieran dibujando, pero mire que se ve hiperdenso, todo esto es sangre, muchachos, ¿sí? Entonces esto cuando se mete en todos los surcos y está pintando todo este tipo de estructuras y cisternas, se llama hemorragia subaracnoidea. Donde siempre hago el énfasis, muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos dos tipos de hemorragia subaracnoidea. La primera, se rompió un aneurisma. Recuerde que nosotros tenemos aneurismas fusiformes, saculares. Los más comunes que se rompen son los saculares. A veces nosotros tenemos aneurismas que ni siquiera sabemos que lo tenemos, que se pueden encontrar en un hallazgo incidental porque nos hicieron una tomografía, porque teníamos un dolor de cabeza, lo interpretamos como migraña y ¡pum! Encontramos el aneurisma. La hemorragia subaracnoidea espontánea es cuando se rompe un aneurisma. ¿Listo? Tiene una clasificación imagenológica diferente. Ojo con eso. Se llama Fisher. El Hunan Hess es la clasificación clínica. ¿Para qué me sirve el Fisher? El Fisher se correlaciona con la posibilidad de hacer vasoespasmo en los primeros 14 días. Es decir, que este sangrado que nosotros tenemos aquí, el cerebro como respuesta lo que hace es hacer vasoconstricción para que esto no sangre más. Pero al cerrarse los vasos sanguíneos después o durante esos 14 días, lo que pasa es que este sangrado se convierte en isquemia. Entonces el tratamiento me cambia. Por eso en la hemorragia subaracnoidea espontánea yo tengo que dar calcio antagonistas para disminuir el vasoespasmo de estos pacientes. Y aunque los pacientes con hemorragia subaracnoidea traumática, algún porcentaje puede hacer vasoespasmo, la clasificación es diferente. Y en los pacientes con hemorragia subaracnoidea traumática, y ahorita se los traigo en una tablita, se hace una clasificación que es la clasificación de Green. Ya ahorita se las traigo para que ustedes la identifiquen y cómo se identifica y cómo se nombra y qué quiere decir. Pero vuelvo y le repito, tenemos hemorragia subaracnoidea traumática y no traumática. La no traumática es la espontánea, la cual es Fisher, y la traumática es la clasificación de Green. Mire que eso se mete en los surcos y cuando eso es hiperdenso, es diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Eso es a Bueno, grosso modo lo que usted tiene que reconocer. eh, Dígame. también es importante allí, mira que tiene una hemorragia a nivel de la hoz cerebral, o sea, en la línea media. También se considera una hemorragia subaracnoidea, sino que Per- obviamente tenemos que saber diferenciarla porque también puede aparecer un hematoma epidural en línea media. Y lo que dice Rubén es cierto. Recuerden, muchachos, que a veces, como nos dicen en los libros, los pacientes llegan diciendo, tengo un dolor de cabeza como nunca en la vida había sentido, y en los libros nos dicen, ojo con eso, que puede ser una hemorragia subaracnoidea.
Pero tomamos una tomografía, no sale nada. Tomamos una resonancia, no sale nada. Y a veces, ¿dónde está el diagnóstico, muchachos? En una punción lumbar. Sino que a veces la punción lumbar solamente la dejamos para los pacientes con sospecha de procesos infecciosos. Pero eso lo dejamos ahí. Imaginológicamente lo reconocemos así. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, miren, nosotros tenemos un aneurisma que se puede romper, entonces es la hemorragia subaracnoidea espontánea. La clasificación de Fischer. Entonces, los radiólogos como el doctor Rubén se sientan y dicen, no, esto es un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero lo más importante, muchachos, es que usted reconozca en el servicio de urgencias que ya su paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Y que como usted está hablando de que es espontánea, es decir, es un paciente que de un momento a otro se le subió la presión, sintió un dolor de cabeza, un mareo, no tuvo un trauma y se cayó, lo llevaron al hospital, le tomaron una tomografía y sale un tipo de estas lesiones, usted reconoció la hemorragia subaracnoidea. Esa es una, ¿me llama? Una escala de Fischer modificada donde trata de resumirnos la manera de nosotros decir grado 1, grado 2. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a grado 2, dice, es una hemorragia subaracnoidea fina. Ellos se guían mucho por los milímetros que ocupan y el grosor que ocupan las circunvoluciones. Y mire que aquí hay compromiso de la hemorragia de los ventrículos. ¿Sí? Pero lo que hace diferente es que el Fischer me predice la posibilidad de vasoespasmo en esos 14 días y el Green me está estableciendo unas características. Pero también los radiólogos utilizan otra clasificación que es la clasificación de Marshall. La clasificación de Marshall entonces se relaciona de acuerdo también a si los pacientes tienen sangrados o tienen edema cerebral, si se va hacia los ventrículos o si los pacientes ya lo han intervenido quirúrgicamente. Actualmente, cuando nosotros empezamos a estudiar, pues siempre nos gustaba y de hecho todavía utilizamos el fonendoscopio en el cuello, pero actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos entran a estudiar y en el primer semestre le están dando el ecógrafo de una vez para que empiecen a hacer. Entonces, esto se puede correlacionar con algo que se llama, se mira el nervio óptico y se correlaciona con la presión intracraniana y con cambios que pueden haber adentro. Muchachos, grande en esto. Fischer, hemorragia subaracnoidea espontánea, predicción de vasoespasmo. Traumática, ustedes ya no van a hablar, es un paciente con una trauma craneoencefálico con una hemorragia subaracnoidea. Fischer, porque ya inmediatamente estás tumbando todo lo que estás diciendo, porque el Green es para traumática y el Marshall también. Lo más importante, imaginológicamente, reconocerlos. Yo ahí le Pero hago acá, Mauro, qué pena. Yo les hago una recomendación. Hemorragia subaracnoidea espontánea, Fischer. Traumática, Green. El Marshall realmente es muy subjetivo. Tiende a confundir bastante. Entonces, yo actualmente estoy haciendo una diplomatura de neuroradiología y lo que hemos conversado es que realmente entre más estructurado y claro sea, en el caso del radiólogo, el informe, pero para el médico general, los hallazgos es mucho mejor. O sea, entre más sutil sea el informe, más claro y más conciso, es muy importante. Pero para la hemorragia subaracnoidea sí es importante clasificar el Fischer en hemorragia subaracnoidea espontánea y el Green para la hemorragia subaracnoidea postraumática. Esa es la claridad que quiero o mi aporte. Cada quien lo tomará, pues, si de verdad quiere tomarlo y hacerlo, pero pues desde el punto de vista práctico, eso es lo que mejor se hace hoy en día. totalmente de acuerdo con el doctor Rubén. Identifíquenlo así. Fischer es espontánea, Green es traumática. El Marshall los pregunta. Ustedes van a encontrar en neurocirujano y qué es el Marshall, pero sí miren que la clasificación de Marshall es mucho más complicada, es lo que dice el doctor Rubén. ¿Listo? Aquí encontramos una lesión hiperdensa que se ubica dentro de el parénquima cerebral. Y alrededor de esto, en la imagen que ustedes tienen en su pantalla, ven una parte roja, pues diferenciada así, y alrededor un halo amarillo. ¿Listo? Entonces,
aquí tenemos una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque está dentro del parénquima. Estas lesiones regularmente son asociadas a cifras tensionales elevadas, son asociadas a hipertensión arterial. Son comunes ese tipo de localizaciones, pero también puede ser relacionadas con trauma. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener esas dos opciones, la historia clínica y el antecedente del paciente. Importante en esta imagen es el halo que está alrededor de esa imagen hiperdensa, que es hipodensa. Pero miren que esa imagen que está ahí es una lesión bien formadita, redondita, es un edema perilesional, pero organizado. Entonces recuerden que cuando ustedes revisan, tenemos edema vasogénico, edema citotóxico, de acuerdo a la condición que yo tenga. Pero en esta imagen, como les dije, la idea es hacerlo, que se nos queden las cosas. Aquí tenemos una imagen hipodensa alrededor que es bonita, es bien formada. Entonces, mire el edema perilesional de este tipo de lesiones, porque el edema que tenemos relacionado con tumores o lesiones ocupantes de espacio es diferente. Es una imagen interdigital y ahorita lo vamos a ver. Entonces, mire que tenemos esta lesión que me ocupa y no me deja ver los ventrículos y me desplaza la línea media. Me cuesta trabajo hacer la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y ya podemos hablar incluso de edema cerebral. Entonces tenemos epidural, tenemos subdural y tenemos hemorragia intraparenquimatosa. Esas cisternas, como las vimos en la hemorragia subaracnoidea, tenemos diferentes cisternas que cuando nosotros podemos hablar de anatomía de cisternas, nos podemos llevar una charla aparte de las cisternas. Pero aquí tenemos grandes, a grosso modo, pues, que tenemos la ambien, la supracera cuadrigeminal y la silviana. Lo más importante es dónde las encontramos y cuando eso se encuentra lleno de sangre, podemos hablar de hemorragia subaracnoidea. Entonces aquí tenemos la cisterna basal, cuarto ventrículo, cerebelo, ventrículos laterales. Y miren que esto, si nosotros colocamos los punticos y las unidades Hadfield, las cisternas están llenas también de líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Acuerden la circulación que nos enseñaban por allá en neuroanatomía y neurofisiología. Nosotros en el tercer punto vemos entonces cerebro. Verificamos el borramiento de los surcos, cómo están los giros, si hay aumento de edema o si hay cambios evolutivos según la clínica y la edad del paciente. Entonces, mire, este TAC cerebral es diferente a una persona y yo tengo que tener la clínica y los antecedentes. Yo no sé este TAC cerebral si es de un niño, si es de una persona adulta, pero lo más importante aquí es los ventrículos están colapsados y no se diferencia la imagen hiperdensa, hipodensa, que diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. No se diferencia, o sea que yo puedo estar hablando de que este paciente puede estar cursando con edema cerebral teniendo en cuenta la clínica y los antecedentes del paciente. Miren los surcos en esta imagen de acá que se ven negritos con líquido cefalorraquídeo, pero se hace una contraimagen donde esos surcos se borran. Puede, según la clínica del paciente, que esté cursando con signos tempranos de evento cerebrovascular o que tenga un paciente con edema cerebral. Mire esta imagen de una persona de 10 años, de un niño, y mire este de 90 años. Recuerde que ya con la edad esto se va atrofiando, mire los ventrículos como están de dilatados, pero hay que correlacionarlos con la clínica del paciente. Si el paciente llegó con cambios del sensorio, si llegó con cambios de comportamiento, cómo ha sido su antecedente, su antecedente. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Con Ahí, estos cambios que tenemos ahí, acá, perdón, Ruencho, sí. sí. Lo que te quería comentar respecto a eso es que el cerebro envejece. Eso, Entonces, cuando el cerebro envejece en estructura, más no en función, porque uno encuentra pacientes de 90 años cognitivamente mucho mejor que yo. Entonces, cuando vemos el sistema ventricular, que se ve en este caso prominente,
nosotros podemos hablar, hacemos una medida, ¿cierto? Hacemos una índice que se llama índice de Evans para poder definir si existe o no ventriculomegalia. Pero es importante que ustedes tengan allí, que observen que no haya hipodensidades alrededor del sistema ventricular, porque eso ya te habla que puede existir algo que se llama un transudado ependimario por una hidrocefalia eh, no comunicante. ¿Listo? O sea, esos pacientes que presentan hidrocefalia de presión normal. Esos pacientes tienen una triada que se llama la triada de Hacking, que es que el paciente presenta cambios en la esfera mental, el paciente tiene alteración en la marcha y relajación de esfínteres. Y el parámetro más importante, aparte de ver el ventrículo dilatado, es el ángulo que se forma, no lo hacemos en este corte axial, sino en un coronal, el ángulo que se forma en las astas anteriores del sistema ventricular en relación al cuerpo calloso. Entonces, bien importante que lo aprendamos a diferenciar, que no todos los pacientes que tengan este tipo de tomografía tienen alteración a nivel neurosensorial. Lo que dice el doctor Owen es muy cierto y de hecho hay que mirar porque uno las clasifica en si tiene una hidrocefalia hipertensiva, normotensiva, para ver si esos pacientes con neurocirugía miran si los pacientes requieren derivaciones ventriculoperitoneales asociadas o si el paciente, lo que encontramos en este TAC es una persona de 90 años que de pronto se cayó, la tomaron y tiene los ventrículos así, pero no tiene ninguna clínica. Entonces ahí no adoptamos ningún tipo de conducta. Evaluar la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué tengo que tener en cuenta esa diferenciación de la sustancia gris de la sustancia blanca? Porque yo me puedo ubicar si el paciente tiene edema cerebral o no tiene edema cerebral. La sustancia gris aquí es la verde. ¿Listo? Esa es la sustancia gris. ¿Listo? Y la sustancia blanca es la rosita que tenemos acá. ¿Listo? La trasladamos al otro lado. Entonces, mire. La sustancia gris es la verde, o sea, esta que está más hipodensa es la sustancia blanca. ¿Listo? Y empezamos nosotros a encontrar alteraciones que se pueden ver en los pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos con el mayor compromiso, que ustedes saben que el mayor compromiso lo podemos encontrar en los pacientes con el territorio de la arteria cerebral media. Entonces, mire que eso se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿sí? Y aunque puede significar que el paciente esté cursando con un evento cerebrovascular, aquí es más que obvio porque tenemos una zona hipodensa definida, puede que el paciente de la arteria cerebral media esté calcificada, o sea que puede tener otro diagnóstico adicional, pero nos puede guiar de acuerdo a la sospecha que nosotros tengamos. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesión aquí asociada, estamos hablando de un evento cerebrovascular isquémico y estamos hablando de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Listo? Estamos hablando de un infarto, ya tenemos ahora gran cantidad de cosas para mirar el tiempo de evolución del paciente, si se puede trombolizar, si no se puede trombolizar, han ampliado los periodos de ventana, hace poquito salieron las guías de, de ACV, entonces hay muchas cosas que hacer respecto a lo que hacíamos hace algunos años que los pacientes terminaban con traqueogástrico y postrados. Lo que les decía, importante los territorios. Recuerden que en eventos cerebrovasculares los radiólogos utilizan la escala de aspects, así que es quitándole a cada cortecito el compromiso que tienen y eso también nos da a nosotros una certeza si el paciente asociado al NISI se puede trombolizar o no, asociado a otro tipo de imágenes. Lo más importante de esto, muchachos, es que sepan que hay unos territorios con una clínica diferente con un compromiso diferente y conducta diferente. No dejen de estudiar la clínica del paciente que llega con vértigo y siempre decir que es un vértigo periférico y los pacientes cursando con una ACV de fosa posterior y nosotros lo despachamos para la casa. Signos precoces de ACV se los preguntan. ¿Cuáles son los signos precoces de ACV? Entonces, los signos precoces de un evento isquémico agudo con menos de 4 o 6 horas de evolución, muchachos, son claros. Pérdida de la diferencia de densidad entre la sustancia gris y la sustancia blanca en el área afectada. Mire que acá vemos una zona encerrada, ¿sí? Donde nosotros empezamos a comparar aquí y son diferentes. Se van viendo diferencias.
El borramiento de los surcos corticales, se puede haber compresión ventricular, consecuencia del edema cerebral, de acuerdo a la zona afectada. Atenuación del núcleo lenticular. Entonces, mire que nosotros, mire cómo vemos esto acá, hiperdenso, y mire que al otro lado se pierde. ¿Listo? Y el signo del ribete insular. Mire cómo vemos nosotros aquí el líquido cefalorraquídeo en esta partecita, y en este lado que tenemos acá está borrado. Entonces el signo del ribete insular, pérdida de la diferencia de la sustancia gris, sustancia blanca a nivel de la corteza insular. Recuerde que en tomografía esto se invierte, esto sería el lado izquierdo y esto sería el lado derecho. ¿Listo? Los radiólogos utilizan imaginológicamente y van a encontrar ustedes en los reportes que en el segmento M1 de la arteria cerebral media, y es para dar mucho más certeza de dónde están esas lesiones asociadas a las clínicas. Entonces, ¿cuántos signos tempranos vimos? Pérdida de la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca, borramiento de los surcos corticales, atenuación del núcleo lenticular, signo del ribete insular y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que ya la vimos. Miren algunas imágenes acá, hiperdensa, mira al otro lado acá, hiperdensa. Y miren esta imagen si nuestro cerebro no está acostumbrado a esto, pero si nosotros vemos esto, aquí me cuesta trabajo diferenciar lo que yo estoy viendo en moradito aquí. Sí, ahí se ve una hipodensidad extensa que compromete pues prácticamente la mitad del hemisferio cerebral. Vemos esa Sí, sutil pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris en comparación con la del lado, es el hemisferio del lado derecho en comparación con la del lado izquierdo. Cuando uno exacto. ve eso, tiene que sospechar de que la obstrucción o la trombosis no es de la cerebral media solamente. La cerebral media pues, tiene un gran territorio involucrado, pero pues hay que buscar desde la carótida interna, desde los segmentos más extracraneales. Esa básicamente, o sea, entre más baja sea la obstrucción, mayores son los cambios isquémicos arriba a nivel encefálico, sobre todo de la circulación anterior y pues la que más se involucra es la cerebral media. Por eso, muchachos, dentro de los exámenes, aparte del TAC de cráneo simple para el paciente con ACV isquémico, pues solicitamos, actualmente podemos solicitar el angiotac de vasos cerebrales, pero pueden al mismo tiempo en una sola irradiación un angiotac de vasos de cuello, porque la obstrucción muchas veces viene desde abajo y encontramos alteraciones que requieren incluso cirugía vascular, que requieren darterectomía o manejo como tal. ¿Listo? Eh, Seguimos entonces acá. Buscar signos de herniación. Hay diferentes tipos de herniación que nosotros encontramos y es simplemente relacionado con edema cerebral y hacia dónde se puede ver la estructura que puede también estar relacionada con la clínica. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vemos un hematoma subdural con desplazamiento de la línea media que puede estar causando cualquier tipo de estas herniaciones. Las más conocidas son la herniación externa, una herniación subfalcina, trastentorial, uncal o herniación tonsilar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando recién salí tuvimos un paciente que tenía un dolor de cabeza, era policía, y ese muchacho no hacían sino que ponerle midazolam para ese dolor de cabeza. De un momento a otro, ese muchacho se le tomó un TAC cerebral, el TAC cerebral no se vio ninguna alteración y de un momento a otro hizo paro. Ese muchacho se reanimó, se intubó, se hizo de todo y lo único que dio el diagnóstico, muchachos, fue que el paciente tenía una herniación tonsilar y solamente el diagnóstico se hizo por necropsia. Entonces, no nos relajemos con los pacientes, es el mensaje con este tipo de imagen. Buscar focos hipodensos, hiperdensos, para que se relacionen. Entonces, mire, hipodensos es negrito, hiperdensos es blanquito, porque yo tengo que hacer la diferencia. Entonces, mire, yo me puedo encontrar este tipo de lesiones. El paciente que tiene un compromiso grande hipodenso, que ese es un infarto cerebral, un evento cerebrovascular isquémico, pero por el tamaño, mire que tiene el compromiso de más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, compromiso más arterial, y estos lesiones no se trombolizan, es contraindicación trombolizarlos de entrada.
y la probabilidad de que estos pacientes sangren o resangren o se transformen hemorrágicamente, digámoslo así, es grande. Entonces, mire lo que pasa aquí, los pacientes empiezan a cambiar, empiezan, después de que llegó con una hemiparesia, por ejemplo, del lado derecho, ya lo vemos que el paciente eh, se fue comprometiendo más neurológicamente, le tomamos un TAC cerebral y mire lo que encontramos. Hipodensidad, es un evento cerebrovascular isquémico, pero sangró por el tamaño que tenemos de ese paciente de evento cerebrovascular. Mire otra imagen que tenemos acá. ¿Listo? Es muy parecida al que teníamos al principio, una zona hipodensa que si nosotros la vemos ahí de una, uno dice, no pasa nada. Pero miren alrededor cómo se pierden los surcos. Entonces, eso me da a mí una idea también de que el paciente puede estar cursando con un evento cerebrovascular. Y es tan grande que es más de un tercio, que mire lo que pasó. Rezan. Entonces, eso puede causar más edema cerebral, desplazamiento de la línea media, intervención por neurocirugía. Buscar signos directos o indirectos de tumores o lesiones ocupantes de espacio. Y lo que yo les decía, mire esta zona hipodensa acá, ¿sí? Que puede estar relacionada con otro tipo de edema. Es un edema interdigital. Ahorita vemos otra lesión. Mire que no es tan organizado como la hemorragia intraparenquimosa que teníamos antes. Como la charla queda grabada, si usted tiene la oportunidad de volverla a revisar de manera más lenta, se fija en esas imágenes y en lo que estamos diciendo. Mire, aquí los ventrículos están colapsados, desplazamiento de la línea media, todo esto está totalmente diferente a lo que yo reconozco en un TAC cerebral. Mal. Yo no tengo en este momento la obligación de decir eso es un meningioma, estoy hablando de un glioblastoma. No, que usted reconozca que tiene una lesión ocupante de espacio. Eh, en los reportes y en la nomenclatura van a encontrar ustedes si la lesión es intraxial o si la lesión es extraxial y es principalmente relacionada pues con el parénquima. No es relacionado con que esté por fuera acá del cráneo como tal, sino con el parénquima cerebral y eso conlleva que nosotros tengamos una sospecha de algunas lesiones. Si es más intraxial, puedo tener la sospecha de astrocitoma, glioblastoma, pero eso se lo dejamos pues a... Pero cuando estén rotando por neurocirugía se lo pueden preguntar. Miren lo que yo les decía, aquí encontramos una lesión hiperdensa en la región frontal izquierda y mire esa lesión o ese edema perilesional que tiene como unos deditos, como unas entradas y que no están organizado, es un edema interdigital relacionado con este tipo de lesiones. Es diferente el edema que yo tengo con un sangrado a otro tipo de lesión, en este caso una lesión ocupante de espacio que yo no sé qué, entonces le damos paso al neurocirujano, al radiólogo, para que se acerquen más a estudios adicionales y el diagnóstico como tal. Los ventrículos. ¿Quién nos puede decir, aparte de este sangrado que tienen los ventrículos, qué otro tipo de diagnóstico tienen con lo que hemos visto de TAC cerebral, muchachos? ¿Quién se arriesga? Quiera. Dígale que está muy fácil cuando el doctor le explique, si quieres, devolvete un momentico a la lesión anterior. Esa lesión, para que vayan aprendiendo, es un meningioma, meningioma. Los meningiomas son extraaxiales y les gusta mucho aparecer ahí al lado de la O cerebral porque por ahí está la dura madre, ¿sí? Entonces, por ahí pasa la dura madre, el seno venoso, y condicionan a veces ese edema que vemos allí. Es un edema citotóxico. Perfecto. Muchachos, ¿quién se arriesga? Cualquiera. Diagnóstico. Este doc, sería una hemorragia intraventricular. Sería una hemorragia Perfecto. intraventricular. Muy bien con lo que usted ¿Algo nos hizo más? acá. Perfecto. Esa es la pregunta. ¿Algo más? A ver, ¿Quién habla, perdón? Jessica, doc. Ah, Jessica. ¿Y qué más le das ahí? Edema, porque en edema, a ver, Sí, está bien. Está bien. Pero hay algo más que pronto veas
fuera, Jessica. Algo más Quiero ahí, vernos. Jessica. Em, El doctor Solís va a hablar. Doctor Solís. Buenas noches. Una hemorragia subaracnoidea. Perfecto, perfecto. Perfecto. Doctor, lo felicitamos porque aprendió bastante de nosotros. Ahora está Hasta- haciendo en interna, entonces muy bien, muy bien. Juan David Solís, un abrazo. Entonces, lo que dice el doctor Solís, es Aprendí cierto. de los mejores. Muchas gracias a ustedes. Tan bello este hijo de madre, hombre. Entonces vemos acá, muchachos, que se mete esa sangrecita, yo les decía, en los surcos. Cuando eso se mete en los surcos o en las circunvoluciones, eso es una hemorragia subaracnoidea. Como decía el doctor Rubén, mire, esto también por acá se marca, ¿sí? Los ventrículos comprometidos y mire esta parte. qué Cuando pena. ustedes vean que eso es... Mauro, Dígame. volví a señalar ahí en la parte posterior donde dijiste hacia las astas posteriores, en la línea media, no, en la línea media hacia atrás, en la parte posterior, o sea, astas posteriores en toda la mitad, línea media, Aquí. no, más abajo, más abajito, ahí. Tengan mucho cuidado en esta zona, más hacia esta zona siempre se va a ver un poco hiperdensa porque cuando tengan la oportunidad revisen varias tomografías, porque la dura madre cuando el haz de rayos X hace como el paso o el corte en esa zona, produce algo que llama un artefacto de ruido, entonces se van a ver esas zonas más brillantes y tienden a confundir como si fueran sangre. Entonces, mucho cuidado también hay zonas del cerebro que normalmente se van a ver hiperdensas y parecen sangre, y una es esa zona en la línea media hacia las astas posteriores porque es un artefacto que produce el corte o el corte tomográfico del equipo. Eso se ve casi en la mayoría de las tomografías. Perfecto. Entonces mire que ya vamos en el BERI y si nosotros nos recordamos de la mnemotecnia, terminamos con el BAD. Nos hace falta solamente una. Entonces aquí tenemos una hemorragia intraventricular asociada a una hemorragia subaracnoidea. Ahí relacionado con eso tendríamos que ver, por ejemplo, si el paciente tuvo un trauma o si eso fue espontáneo, para aplicar lo que dijimos ahora sobre el Fisher y sobre el Green. ¿Listo? Porque la conducta me cambia. Miren acá. Y esto es un capítulo también que podría ser una sesión aparte, que hay algunas estructuras o imágenes que podemos encontrar que son calcificaciones fisiológicas. Entonces, al evaluar el TAC de cráneo, es frecuente encontrarse con calcificaciones intracraneales. Regularmente, cuando se colocan ahí, las unidades Hodgkin están por encima de 100. Podemos encontrar calcificación de los plexos coroideos, que es frecuente en edades tempranas y puede alcanzar una prevalencia más del 80% y no es patológico. Más del 80% en pacientes ancianos y no es anormal, ¿sí? Podemos encontrar también calcificación de la glándula pineal o de los ganglios basales. Y eso de los ganglios basales, sí, aquí son más arribita en otro corte se podría ver, pero son los que quedan aquí al ladito, ¿sí? Y los podemos confundir con sangrados asociados a hipertensión. Entonces, esas calcificaciones fisiológicas, recuerde que aquí en los plexos coroideos es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Pero mire que por densidad hacia atrás tenemos esto, que es algo hiperdenso, hiperdenso, y eso es sangre. O sea que tenemos calcificación, pero tenemos sangre y hay que ver los antecedentes que tiene el paciente. La hidrocefalia, ya hablamos de eso, hay que ver la clínica del paciente y lo que hacen los radiólogos, que este es lo que decía el doctor Rubén, para hablar del índice de Evans de las astas, donde se hacían las medidas para definir si el paciente tiene hidrocefalia, pero hay que mirar la clínica del paciente. ¿Sí? Ahí en Por el último, índice de Evans, el punto de corte inicialmente se había planteado que era de 0,30, o sea, mayor a 0,30 lo consideran como ventriculomegalia. Eh, yo hago una recomendación, no le acuñemos el término hidrocefalia, simplemente hablemos de ventriculomegalia, porque ya hidrocefalia tiene que tener otras características asociadas a la imagen. Entonces, hablemos así de ventriculomegalia simplemente, ¿sí? Algunos estudios, pues realmente medir la cabeza de todos, de una gran población es difícil. Sin embargo, hubo un estudio japonés recientemente que evaluó el índice de Evans
y acaban de sacar un índice de Evans modificado y ellos lo están colocando con un punto de corte mayor a 0,35. Pero pues obviamente nosotros tenemos una población donde o somos muy cabezones o no lo somos tan cabezones. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta para lo práctico índice de Evans mayor a 0,30. Perfecto, Rubencho, muchas gracias. Y por último, pues tenemos que evaluar huesos, a ver si tenemos algún tipo de lesión. Yo les hago una pregunta, muchachos, pero anímense para mandarle la hamburguesa con papas y gaseosa a domicilio. En este tipo de imagen, con una ventana de hueso y ver esta alteración que está aquí, y yo les di algo de la charla que se podía presentar o ser característico, si yo pongo una ventana de cerebro, ¿qué tipo de lesión me podría encontrar con ese tipo de imagen, muchachos? No he escuchado sin hablar a Jessica, Solís, ¿dónde están los demás? Yo no puedo ver cuántos hay conectados. Ha bajado el número, estamos en 90 y pico y estamos en 66. Listo, listo, listo. Es que pasa es que te ganó la casa de la casa de qué, de los famosos. Ah, qué tristeza, mejor dicho. Bueno, muchachos, con este tipo de lesiones aquí nos podemos encontrar un hematoma epidural, porque aquí regularmente encontramos ruptura de la arteria meningia. Entonces, y estas lesiones que vemos al otro lado, pues estas lesiones pueden estar asociadas a lesiones metastásicas que está comiendo el huesito ahí. Listo. Pero entonces lo importante es que evalúen hueso aquí también. Recuerden que también veo tejidos blandos. Miren, son lesiones por arma de fuego. Miren todo el trayecto que hacen. Y lo que yo les decía al principio, mire cuando yo tengo una sutura y mire cuando tengo una fractura. Cuando yo tengo una fractura es mucho más lineal y las suturas son mucho más, cambian de arquitectura para diferenciar yo entre una sutura y una fractura. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces, recuerden siempre llevar un orden sistemático la nomenclatura y la mnemotecnia. Blood can be very bad, que es una mnemotecnia pues, que yo les doy, ustedes se pueden encontrar muchas. Siempre cambia la configuración de la ventana, lo que usted quiere ver, no se quede con una zona de ventana. Y siempre discuta el caso con un médico radiólogo o con una persona que de pronto tenga mucho más conocimiento y más suspicacia para hacer diagnóstico y le gusten, por ejemplo, las imágenes. Entonces pueden estar rotando en urgencias con alguien que le gusta dermatología, cirugía plástica, pero hay alguien muy acucioso que quiere ser radiólogo, que quiere ser internista y esto lo puede. Entonces apóyese en ese tipo de pacientes. La imagen que yo le mostré al principio es esta imagen, no vamos a preguntar porque nos quedamos ahí. Mire esta lesión hiperdensa al lado derecho y esto es lo que tenía el paciente, un hematoma subdural asociado. ¿Listo? Entonces, mire la clínica que es tan importante que tenemos nosotros con ese tipo de pacientes. Pero aparte de esa lesión que teníamos, tenemos una lesión hiperdensa que se mete en estas circunvoluciones y bien ya nos dijo el doctor Solís, esto es una hemorragia subaracnoidea asociada. ¿Listo? Ojo, porque el ojo ve solo lo que la mente está preparada a comprender. Igual que para usted, y muchas veces toda la vida nos lo ha enseñado eso el doctor Abel, dijo, si usted solamente sabe de gripe, todos sus pacientes van a tener gripe. Es decir, esto es de entrenamiento, usted debe ver imágenes, esto es como en el electrocardiograma que usted tiene que ver y hacer interpretación para pasar, porque si no, los diagnósticos se van a pasar y los pacientes que usted va a ver no va a tener absolutamente nada de los pacientes se van. Muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor Rubén, aproveche lo que lo tenemos allá. Juan Yo, David. sí, un aporte pequeñito en las lesiones óseas. También podemos ver lesiones características, no solamente de metástasis, sino también importante, hay una patología que se llama mieloma múltiple, que genera ese tipo de lesiones en sacabocados a nivel de la tabla ósea. Entonces, siempre sospecharla en un paciente que tenga una nemotecnia que se llama old crab. Entonces, old por la edad, un paciente generalmente masculino por encima de 65 años, que se acompaña también en la C de elevaciones de valores en
conteos totales de calcio, hipercalcemia. R, falla renal. Esos pacientes que empiecen con fallas renales inexplicables, usted le empieza a hacer ajustes de medicamentos, le quita los nefrotóxicos, le quita medicamentos que puedan generar lesión renal. Empieza a buscar causas y como que no le queda muy claro, se encuentra también con una anemia que no corrige con suplementación con oligoelementos, generalmente es una anemia a volúmenes normales, y pues se encuentra esas lesiones líticas importantes allí entablados, entonces como para también llevar para la casa una lesioncita muy típica allí en esa parte, es así tipo saca boca. Muchas gracias, Juan. Y Muchas eso es gracias. verdad, los plasmocitomas a la gente se le olvidan y todo lo que es el mieloma múltiple, muy frecuente, ¿no? Y, y sobre todo que afecta a esos huesos planos a nivel del cráneo y a veces una radiografía simplemente nos puede ayudar en el diagnóstico. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguien? Nadie tiene. Yo simplemente voy a decirlos. Sí, sí. John Pozo, profesor Ay, Pozo. poquito, hombre. El duro de los duros de la radiología, doctor Pozo. Mejor dicho. No, ya sí, yo me siento y escucho porque bendito es mi Dios. ¿Cómo están? No, Mauricio, Juancito, ¿qué ha hecho? felicitarlo, hermano, el nivel que manejaste de la charla, Rubén también, sí. Interesante esa exponencia, hermano, el desarrollo del tema. He estado pegado como un estudiante más, escuchándolo completamente todo el tiempo. Hay cosas que uno puede saber, sí, pero siempre hay detalles que uno recuerda, ¿sí? Cada aporte que tenga cada médico y verte a vos, Mauricio, dando esa ponencia como si fuera un radiólogo, hermano, pues excelente. Gracias, hombre. Me alegra mucho esa parte, ¿oyó? Un abrazo. Gracias, Posito, gracias. Negrito, no como radiólogo, como neuroradiólogo. Excelente, hermano. Excelente, no, la charla excelente, eso que iba a decir, estuvo muy bien. Realmente mis intervenciones han sido pocas porque no he tenido nada más que decirle en cuanto a la mirada que que tenemos nosotros los radiólogos. El doctor John Freddy Pozo es radiólogo, se formó conmigo y mire lo que sea en el doctor Pozo, también nosotros aprendemos de ustedes. Y eso es importante recordar. Quería simplemente, doctores, que cuando tengan la tomografía siempre jueguen con las ventanas, cambien las densidades, siempre revisen por favor en diferentes planos, porque muchas de las estructuras pueden verse en un solo plano y pueden parecer patológicas y muchas veces cuando nosotros las vemos en otros planos, tenemos y podemos aclarar las dudas respecto a la patología que tienen. Muy importante en el trauma, no solamente valorar las estructuras por ejemplo, a nivel de la calota, es muy importante que revisemos el oído, los peñascos, que si hay alguna pérdida de la neumatización a nivel de las mastoides en trauma, eso nos está avisando de que probablemente hay una fractura en la base del cráneo. Puede haber también lesión a nivel del oído, el oído interno. Puede haber una transección del peñasco y puede comprometer inclusive el séptimo par. Yo vi un caso de un paciente con fractura de base de cráneo que debutó con una parálisis facial y con pérdida de la audición y tenía una fractura de base de cráneo que comprometía el séptimo y el octavo par craneal. Entonces es muy importante que más adelante, yo sé que son detallitos un poquito más finos y sutiles, pero son importantes verlos. Muy importante que tengamos en cuenta que lo que dijo el doctor sobre la nemotecnia, ¿cómo es que es? El Bloodberry, ¿qué? ¿Bloodcan qué, Mauricio? Very bad, very bad, very bad. Very bad, pues sí, es muy importante. Siempre acostumbrémonos a ver lo normal y identifiquemos zonas de sangrado. Las cisternas son bastantes, pero la cisterna, no sé si el doctor Pozo me corrige, pero la cisterna, la prepontina es la que uno a veces ve como cuando tienes sospecha de hemorragia subaracnoidea, es la que uno es la que tiene como mayor concentración de sangre. A veces mirar el cuarto ventrículo. Importante jugar con las unidades Hounsfield.
Y no tengo nada más que decir. Realmente todo estuvo muy excelente, doctor Mauricio, y como dijo el doctor Pozo, y sin recocha, mejor que nosotros los radiólogos. Muchas gracias. No, yo les agradezco a todos porque siempre, como decía el doctor Solís, siempre aprende uno de ustedes, siempre aprende uno y siempre se retroalimenta. Nosotros los hemos tenido a ustedes en el hospital y cuando tenemos dudas acudimos a ustedes porque nosotros no las sabemos y lo bonito de esto es retroalimentarnos sin ningún tipo de ego. Entonces, el doctor Pozo, el doctor Rubén, el doctor Solís, Nicolás Giral, doctor Rabagli, lo que siempre el doctor Rubén les ha dicho, manejen la humildad. Por más supraespecialistas que sean ustedes, es mucho más bonito poder contar con un espacio de estos, que todo sea ameno, nos retroalimentemos y el común denominador de todos son ustedes, muchachos, como estudiantes. Entonces agradezco a todos eh, las palabras, con mucho gusto. Nicolás, por ahí te veo. No, y que Gracias, los Mauricio. estudiantes, perdón, Nico, los estudiantes a uno nos gusta porque reunirnos a nosotros a veces es muy difícil y realmente los estudiantes son los que hacen que nosotros nos reunamos y demos estos aportes tan importantes que en nuestra época muchas veces era difícil de tener. Listo, Nico. Muchas gracias a Mauricio, gracias a los compañeros, nuevamente a Julián, siempre dándole las gracias por la iniciativa. Me conecté en la charla desde el principio, la estaba escuchando con algo de dificultad por el espacio donde estoy. Cuando levanté la mano caí en cuenta y por eso la volví a bajar, no tenía nada que decir en ese momento. Muy contento de ver tantos estudiantes que entraron y sobre todo tantos médicos que ya están en el proceso de especialización como el doctor Juan David Solís, que qué alegría tenerlo en el panel de los asistentes, los compañeros, el doctor Rubén, el doctor Pozo, ya radiólogos que nos acompañan en estas charlas y nos retroalimentan. Me parece que la charla fue excelente, muy didáctica. Lo que necesitamos saber realmente los médicos generales, tal cual como dice el nombre de la charla. No sé si no lo escuché como algo para adicionar. Siempre lo mismo que el electro, lo mismo que la radiografía de tórax, es de ver. Y algo que a mí me ha servido muchísimo es siempre comparar lado derecho y lado izquierdo. Cuando uno vea algo que se sale de la similitud de un lado con el otro, busquen ahí algo. También lo he dicho siempre, lamentablemente el tag de cráneo para el médico general, en ocasiones, cuando es algo muy evidente, es muy fácil verlo, pero cuando hay algo muy mínimo, a veces vemos más de lo normal o a veces se nos va el ojo. ¿Ya? Y por eso siempre necesitamos también la ayuda del radiólogo. Hay un paréntesis con el doctor Rubén, en un ratico lo molesto cuando nos desconectemos para ver un tag cerebral desde acá donde estoy. Entonces, siempre es ver, meterse a ver, como dice el doctor Rubén, jugar con las ventanas, jugar con las densidades, ¿ya? Y definitivamente la práctica es la que hace que nos volvamos un poco más expertos, ¿ya? Y poder llegar a tener una buena apreciación y un buen ojo cuando realizamos escanografías cerebrales. Entonces, siempre comparar el lado derecho, el lado izquierdo. Alguna vez, no recuerdo exactamente dónde me lo dijeron, y ustedes ven que la imagen de los ventrículos en parte se ven como un chinito. Y había un docente que alguna vez nos decía, el chinito siempre ríe. ¿Ya? Cuando el chinito se le apaga el ojo, cuando el chinito se le tuerce uno de la parte de la boca, es porque hay algo y realmente funciona mucho. Entonces, son formas de verlo, son formas de valorarlo, como nos enseñó hoy el doctor Rubén, el doctor Rojas, perdón, una mnemotecnia muy válida, ¿ya? Y como dijo el doctor Pozo, uno, así uno lo sepa, pero verlo y que te explique otra persona y ver la forma en que lo hace es aprender más. Entonces, felicitaciones, Mauricio, por esa charla tan excelente, hermano. Muchas gracias a ustedes y aprovecho ahorita que estoy viendo los que están conectados, por ahí está el doctor Fierro también, agradecerle a la parte de Entrelazando Saberes, que hace también posible que estemos todos conectados.
Gracias a todos, de verdad, a los muchachos, a mis compañeros por estar acá en estos escenarios y nos vemos en otros escenarios. Próximamente vamos a tener el doctor Solís por acá también revisando uno de los temas. Ya con él había hablado, entonces en Estico le damos el tema al doctor Chalapud para que esté por acá en estos escenarios. De verdad, Bueno, muy feliz. Quiero mucho. muchísimas Descansen. Muchas gracias. gracias a todos, muchachos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. En el chat está la asistencia de Entrelazando Saberes para que por favor la llenen. Porfa, que eso nos sigue permitiendo que en la facultad hayan estos espacios. Nos vamos de descanso en Semana Santa, volvemos después de Semana Santa con más ponentes, con más charlas y nada, un abrazo para todos. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, muchachos.